Debemos entender que un tercio de la población del mundo no ha oído el Evangelio. Son más de 11,000 grupos étnicos en el mundo. Y vamos a explicar un poquito más después. Vamos a explicar más la palabra etnia o grupo étnico que queremos decir. Pero lo que podemos decir que 5,000 han sido alcanzados. Pero 6,000 que representan o que contienen un tercio de la población del mundo no han oído. Y cada día, hermanos, de este grupo, 50,000 personas mueren sin haber oído el Evangelio. 50,000 personas mueren sin haber oído el Evangelio. Cada día, 26,000 niños mueren por falta de comida, por enfermedades o de hambre mismo. Y 6,000 personas mueren por falta de agua potable cada día. Ese es el mundo en que vivimos. Y cristianismo se encuentra en muchas partes del mundo con brazos cruzados, viviendo una vida cómoda, sin hacer lo que Cristo nos dio. Pero hermano, usted está hablando de Somalia, de la India. Debemos ver lo que tenemos aquí en las Américas. Y cuando digo las Américas, estoy hablando del mundo. Al mirar por el mundo, el globo está revolviéndose y al mirar a México, todo este lado del mundo. Aquí tengo en el centro México y al mirar por todo este lado del mundo, es la parte del mundo que se llama las Américas. Tenemos América del Norte, del Sur o Central, tenemos el Caribe, pero en las Américas tenemos casi 1,000 tribus o grupos étnicas. Tenemos esta población, tenemos este porcentaje de evangélicos, tenemos este número de etnias no alcanzadas. Imagínense, estamos hablando de las Américas, donde tenemos México con cualquier cantidad de años de cristianismo aquí, también en los Estados Unidos, también por América del Sur, en Canadá, y después de toda nuestra historia, tenemos más de 2/3 de grupos no alcanzados. Vamos a explicar después lo que queremos decir cuando decimos grupos no alcanzados. Pero tenemos cifra, este número de grupos no alcanzadas y sin esfuerzos de evangelizar. Cuando digo no alcanzado, no estoy diciendo que no hay ningún cristiano en ese grupo. Tampoco estoy diciendo que no existe una iglesia. Estoy hablando de una etnia que no tiene cristianos suficientes para continuar la obra. Ellos necesitan la ayuda de personas desde afuera si el cristianismo va a crecer en una manera saludable. Ellos necesitan ayuda todavía. Pero en cuanto a grupos no alcanzados y nadie tiene planes para ayudarles, tenemos más de 1/3 de todos los grupos y tenemos unos 85, según lo que entendemos, 85 grupos en las Américas sin el Evangelio, sin esfuerzos para alcanzar, y nadie desde afuera ha entrado y salido con bien. Hace 61 años, en el 8 de enero de 1956, en la selva ecuatoriana, 5 hermanos se murieron, sufrieron el martirio. Jaime Elliott, Nathaniel Saint, Pedro Fleming, Rogelio
Udarian y quién más fue Eduardo Macaulay. Esos 5 hermanos se murieron tratando de alcanzar un grupo bien salvaje, un grupo bien bravo, no alcanzado, que estaba considerando a los misioneros caníbales o algo así, y como amenaza, y ellos mataron a esos misioneros. Los Guarani, lo que en ese entonces se llamaban Auca, era un grupo así, y seguimos hasta hoy en día con 85 grupos no alcanzados desde afuera. Es decir, ni se encuentra Coca-Cola, tampoco petróleo, tampoco nada del oeste en esa parte del mundo. Hasta hoy en día, en las Américas, 85, la gran mayoría se encuentra, por supuesto, en la zona amazónica. Pero hermanos, así es la vida en que vivimos. Continuando con esta matemática misionera, solamente hablando de números, algunas personas me han dicho, bueno, hermano, usted es profesor en el seminario en Ecuador y ya en los Estados Unidos. Estamos enviando estudiantes. ¿Por qué no están enviando a estudiantes graduados para ministrar entre ellos? De los graduados de los seminarios, me imagino que es la verdad aquí en México también, pero yo sé en los Estados Unidos, los graduados de los seminarios evangélicos, 95% se quedan en su propio país. Solamente 5% se van al mundo. Y en cuanto a los Estados Unidos, el problema es muy obvio, porque tenemos 95% de los graduados que se quedan en los Estados Unidos, solamente 5% se van como misioneros, y 5% de la población del mundo vive en los Estados Unidos, 95% del mundo vive afuera de los Estados Unidos. Tenemos precisamente el opuesto de lo que debemos tener. Y yo no soy el Espíritu Santo, obviamente. Y no estoy diciéndole a nadie dónde pueden servir. Pero hermanos, es una sorpresa. Me sorprende cuando considero que más de 80% de los pastores están sirviendo entre 200 kilómetros de su suegra. ¿Quién está llamando a quién? Me pregunto. Mientras el mundo necesita el evangelio, pero hermanos, estamos preparando nuestra zona de confort y estamos haciendo lo que la familia quiere hacer. Yo entiendo que debemos tomar en cuenta la familia, por supuesto, porque para nosotros, en mi caso, la familia es sumamente importante. Siempre ha sido así desde mi niñez. Y yo soy el abuelo que mima a sus nietos más que cualquier persona que jamás va a conocer. Y me cuesta mucho que mis nietos vivan en Ecuador con mi hijo y mi nuera, que son misioneros. Pero yo sé que es la voluntad del Señor en su vida. Y respeto lo que hacen. Porque yo lo hizo a mis suegros y a mis padres cuando yo llevé a mis hijos conmigo a Ecuador como misionero hace muchos años. Entonces, hermanos, debemos pensar en esta cifra, pero otra realidad que debemos tomar en cuenta es que muchas personas que enviamos, por ejemplo, a la ciudad capital o al otro país para estudiar, no regresan. Dicen que el porcentaje más o menos son 85% de ellos no regresan a su país natal. Entonces el problema es aún peor cuando tomemos en cuenta de que estamos enviando los más inteligentes, ¿no es cierto? No estamos enviando personas que no
saben nada, no pueden aprender, no pueden. No, queremos enviar los mejores para que los mejores puedan regresar como eruditos para enseñarnos a nosotros. Entonces es peor porque cuando ellos no regresen, porque ya hemos enviado los más inteligentes. Y estamos peor que antes. Eso es lo que hemos visto, hermanos, por muchos años, por todo el mundo. Aún, por ejemplo, en Nigeria, cuando ellos envían sus inteligentes de las aldeas africanas, cuando ellos envían a la ciudad capital para estudiar, y en la ciudad capital hay centro comercial, hay hospital, hay policía, hay escuelas, y mis hijos al crecerse aquí en la ciudad capital, mientras estoy estudiando en el seminario, al graduarme, ellos no saben nada de la comunidad, ellos no quieren comer esa comida. A veces no hablan el idioma, no tienen amigos y ya tengo mi vida aquí, papi. ¿Por qué no puedo quedarme aquí? Vamos a continuar aquí. El papi ya es pastor de una iglesia pequeña o maestro en un colegio o algo así y él no quiere regresar para ser granjero o para recibir su sueldo en papas o maíz o algo así. Él va a trabajar en la ciudad y ellos van a mejorar porque él ya tiene maestría o licenciatura. ¿Sabe que hasta hace unos 20 años está cambiando porque estamos mejorándonos por todas las Américas? Pero hasta hace 20 años más o menos, en la mayoría de los pueblos o de las culturas en las Américas, al recibir una licenciatura, usted tendría más educación formal que 99% de su cultura, de su etnia, de su pueblo. Entonces usted ya está en el nivel más alto de todas las personas en su etnia académicamente. Yo debo ser el rector del colegio, yo debo ser rector o profesor en la universidad, en el seminario. Pastor de una iglesia, de un templo, de todo lo precioso en la ciudad. ¿Por qué debo regresar para ser granjero, trabajando con burros y mis caballos y trabajando en el suelo? Yo puedo ser una persona muy importante en la ciudad. Mis hijos pueden tener una vida mejor que tenía yo. Y ese es el problema. Debemos mantener el enfoque en la necesidad del mundo. Pero aún más importante, en el llamado misionero. Porque cada persona aquí, todos los cristianos, tiene una responsabilidad en la obra misionera en el nivel mundial. No estoy diciendo que tiene que ir al otro lado del mundo. Pero si usted no se vaya, usted tiene que enviar. Pero no hay nadie que puede ausentarse. Carlos Spurgeon, sí se ha oído de él. Él es uno de mis héroes. Yo tengo su retrato en mi oficina. Él dijo, cada cristiano o es misionero o es impostor. Él no estaba diciendo que debemos irnos a otro lado del mundo porque él no lo hizo. Estaba diciendo que o yo debo ir o yo debo enviar. Y yo puedo enviar con dinero, con ofrendas, yo puedo enviar por mis oraciones, yo puedo enviar por animar a los misioneros que se fueron. Yo tengo una responsabilidad. Y hermanos, estoy diciéndoles que después de 2000 años no debemos vivir en un mundo donde 1/3 de la población ni ha oído el nombre de Jesús. En el mundo de hoy tenemos 6,913 idiomas. Y cuando digo idiomas, estoy hablando de grupos de idiomas. Por ejemplo, el grupo étnico más grande en todas las Américas es
el grupo o la etnia quichua o quechua. Y yo digo quichua o quechua porque en Ecuador se llama quichua. En Perú y Bolivia y al norte de Argentina se llama quechua. Quichua en Ecuador porque tenemos 8 dialectos, otros 8 grupos de quichuas, pero ninguno de ellos tiene el sonido E. Solamente tiene vocales A y U. Y ya. No tiene E, no tiene O. El periódico se llama El Comercio. Y cuando un pregonero o alguien está vendiendo el periódico, usted puede discernir si sea quichua o no inmediatamente, porque los quichua dicen El Comercio, porque cuando están vendiendo su periódico, porque no pueden decir El Comercio. El Comercio. En Perú tenemos 8 en Ecuador. Y sabe que 5 de los 8 no pueden entender el uno al otro. Usted es de Riobamba, usted es de Otavalo. Y en el mercado ustedes dos están hablando quichua. Y él no entiende lo que él está diciendo quichua. Y Ecuador es un país muy pequeño. Más o menos el tamaño del estado de Colorado en los Estados Unidos. Muy pequeño. 8 grupos de quichua y 5 de ellos no entiendo lo que los demás están diciendo. En Perú ellos tienen unos 20 grupos de quechua. Bolivia, 20 más grupos de quechua. Son muchos grupos de quechua o de quichua. Y cuando digo que son 6.913 idiomas en el mundo, estoy contando todos los grupos como si fueran uno. Entonces podemos dividir muchos idiomas en varios dialectos, aún dialectos que no pueden entender lo que los demás dicen. Y de los 6.913 idiomas conocidos, solamente tenemos 421 Biblias. 1.200 más o menos, ese dice 1.700, pero son 1.200 Nuevos Testamentos adecuados, entendibles, bien traducidos. Y algunos tienen un versículo, 2 versículos, una porción de la Biblia, pero hermanos, yo tengo una póster en mi oficina que tiene comillas, una página en blanca y comillas. Y en el pie de la página dice, este es Juan 3:16 en más de 3.000 idiomas del mundo. No tienen nada. Y los traductores de la Biblia nos dicen que para entrar en una comunidad donde todo el mundo es analfabeto, por supuesto, porque su idioma no existe en la forma escrita. Solamente están comunicándose en la forma oral, ¿ya? Como los incas, por ejemplo, ellos no tenían una forma para escribir. Hay muchos idiomas hoy en día para hacerlo, más de 3.000 que solamente existen en la forma oral, y yo voy a vivir entre ellos. ¿Cómo puedo aprender su idioma? No existe un instituto, no hay escuela, no hay colegio para aprender el idioma, no hay libro para estudiar. ¿Cómo puedo aprender lo que él dice? Yo necesito escuchar. Y al aprender la pregunta, ¿cómo se llama esto? Esa es una pregunta muy útil, ¿no es cierto? Porque cuando pasa un perro, yo puedo preguntar, ¿cómo se llama esto? Y ellos me dan una palabra, estoy escribiendo esa palabra. Y al pasar por un río, ¿cómo se llama esto? Ellos me dan otra palabra, estoy escribiéndolo. Y ya se va un pájaro, ¿cómo se llama esto? Ellos me dan, y estoy aumentando mis palabras, pero después de algunos días parece que todas esas palabras son iguales. Y me doy cuenta que están dándome la palabra dedo. ¿Cómo se llama eso? Es dedo. Y yo necesito empezar de nuevo. Entonces, es un proceso de hacerlo muchas veces antes de aprender el idioma. Yo necesito preparar una lista de
palabras vocabularias, gramático, cómo funciona. Yo necesito empezar el proceso de traducir y necesito un comité de personas que me pueden ayudar en, no hermano, lo que usted escribió aquí no tiene sentido. Y es un proceso largo. Y mientras estoy traduciendo la Biblia, también estoy enseñándole a las personas cómo leer. Porque en esa manera, cuando termino con mi Biblia traducida, ellos pueden leer lo que yo he escrito. Por eso, esa es una parte necesaria del proceso total. Los traductores de la Biblia Wycliffe nos dicen que el proceso del principio al terminar y entregar una Biblia completa, el promedio del proceso es 30 años. Depende del idioma. Y tenemos miles de idiomas que no tienen nada, ni una palabra escrita. Entonces, hermanos, necesitamos aprender las culturas para que podamos comunicar la palabra fielmente. Sobre lo que estaba hablando, de lo que hemos leído sobre la forma de aprender entre ellos, que nos están escribiendo, sobre la forma de estar preguntándoles, también no es un proceso que se pueda dar demasiado rápido, porque se habla sobre la importancia que le da a las relaciones interpersonales, que son difíciles para poder penetrar en la confianza. Ajá. Entonces se tiene que estar como un observador permanente, ¿no? Para que podamos tener acceso a ellos. Entonces también hay un proceso de tiempo quizás en el cual puedan abrirse a cuestiones más profundas de su cultura para poder compartirlas. Y este es a lo mejor otra dificultad también. Claro, porque a veces son caníbales. ¿Y cómo puedo evitar la cena de ellos? Entonces estoy trabajando. A veces ellos quieren que usted venga. Usted tiene bienvenida porque es posible que usted es médico o su esposa es enfermera y usted está trayendo medicina o ollas de aluminio o usted está trayendo fósforos o hachas o algo, machetes, y usted trae algo útil y ellos quieren que usted continúe entre ellos. Entonces ellos quieren que usted tenga éxito y ellos le ayuden. Pero a veces, hermanos, ellos no quieren. Usted no tiene la bienvenida. Y hay barreras y necesitamos aprender cómo cruzar esas barreras. Durante la semana que tenemos vamos a ver 2 videos. Dios mediante, yo tengo los videos conmigo y espero que funcione. Que solamente son 30 minutos cada uno, pero son ilustraciones de misioneros entrando tribus muy salvajes para aprender y para comunicar el evangelio entre ellos, para ilustrar muchas de las cosas que estoy diciendo. Pero por lo menos en este presentación estoy diciendo, hermanos, que es necesario que lo hacemos, porque sin hacerlo, ellos no pueden ir a los cielos cuando mueran. Ellos necesitan oír el evangelio, arrepentirse de los pecados y poner su fe en Jesús. Una vez más, no hemos contestado esta pregunta. Una vez más, alguien me diría, pero hermano, ya tienen una religión. Ellos ya están adorando al Creador. Vamos a ver si sea suficiente o no. No de mi opinión, sino vamos a estudiar lo que la Biblia dice para averiguar si necesitan verdaderamente tener misionero. Otro desafío, hermanos, es que el 70% de los grupos étnicos son analfabetos. Y cuando digo analfabeto, vamos a estudiar también en esta semana que los analfabetos representan una barrera un desafío más allá del problema que no saben leer. Porque un analfabeto, él está procesando información en otro sistema.
Yo voy a explicar cómo. Entonces no quiero hacerlo ahora, solamente estoy diciendo en ese momento que debemos tomar en cuenta de que la mayoría del mundo no habla o no utiliza la forma escrita y no piensa como nosotros. Para que sepan. Si usted puede leer un libro que nunca jamás ha visto y entender el argumento del autor, o puede ser un artículo en el periódico o una revista. Si usted puede leer y entender lo que dice y cerrar el libro, piense lo que usted ha leído y escribir un párrafo para dar su resumen o su opinión de lo que has leído. Si usted puede hacerlo, y cada persona en esta aula puede hacerlo, sí, pero si usted puede hacerlo, usted es uno de cada 5 personas en el mundo, porque 80% del mundo no puede hacerlo. No puede hacerlo en ninguna manera. Ellos pueden leer las palabras, por supuesto, pueden escribir su nombre, pueden trabajar como choferes o algo así. Claro, yo puedo leer letreros, yo puedo llenar un formulario para recibir mi licencia de conducir o un trabajo o algo así. Yo puedo escribir en esa manera para entender el argumento del autor y el punto que está persuadiendo. Ellos no pueden hacerlo. Yo puedo explicar esto mejor después, pero estoy diciendo que este es más o menos el grupo de personas en el mundo que no leen, es decir, no saben leer o no leen por su propia. Porque para ellos, no sé si ustedes han visto una copia de Don Quijote de la Mancha, pero el original. ¿Jamás ha visto algo así? Fue otro castellano, otro español. Muchas palabras han cambiado desde ese momento. De Miguel Cervantes, cuando él escribió Don Quijote de la Mancha. Yo estaba en España hace pocos años en la aniversario 500 de la muerte de Miguel Cervantes y estaba enseñando en el seminario en Madrid y el rector me presentó una copia facsímile de esta versión original. Yo tengo en mi oficina y de vez en cuando estoy abriendo el libro, hermanos, pero no entiendo casi nada de lo que estoy leyendo. Yo puedo entender las letras, pero el sentido del autor me cuesta mucho. Yo necesito pensar. Shakespeare. Y para muchas personas, la versión de la Biblia, Rey Jaime. Muchas personas hoy en día no entienden lo que la palabra dice. O Reina Valera, en la primera versión, en 500, claro, porque este se publicó antes de la versión Rey Jaime. Entonces, muchas personas al leer la versión original hoy en día en México, ellos no entienden porque las palabras han cambiado en cuanto a su uso. ¿Ya? Entonces, o no saben leer o no leen porque para ellos el periódico es como esta versión de la Biblia para nosotros, o Miguel Cervantes de la primera versión para mí. Y hermanos, 80% de las iglesias se encuentran en el 20% del mundo que es como nosotros. No hemos encontrado mucho éxito, mucho fruto en la parte del mundo que no sabe leer. Por eso estamos avanzando entre personas precisamente como nosotros. Pero cruzando barreras de alfabetismo no es lo que hemos hecho con eficacia en el pasado. Déjenme ver ahorita, hermanos, dónde estamos. Perfecto, porque quiero terminar con esa parte. 80% de las iglesias o de
podríamos decir 80% de cristianismo evangélico hoy en día se encuentra en la parte del mundo que es la parte como nosotros. Muchas veces hemos ido, hermanos, a esta parte del mundo, pero ¿qué hicimos? Y ustedes no han escuchado nada de Cristo. Cuando mi avión llega al aeropuerto, yo vengo a su aldea, abro la Biblia y predico un sermón cada noche por 6 noches, por 6 semanas. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano y todo el mundo lo hace. Entonces, Dios le bendiga, me voy. ¿Y qué pasa? Ustedes regresan a su religión anterior o ustedes ponen una cruz encima de su edificio y continúan exactamente con lo que tenían antes. Necesitamos, hermanos, capacitar a pastores, necesitamos formar personas en la iglesia que pueden entender. ¿Sabe que 85% de las iglesias en el mundo que tienen pastores, porque en muchas partes del mundo, a donde voy, me dicen que la mitad de las iglesias no tienen pastor y no están buscando pastor porque pastores no existen. No hay pastor para llamar. Pero 85% de los pastores no tienen formación teológica. 85% y no tienen acceso a la formación cristiana. En los Estados Unidos tenemos un obrero cristiano preparado, capacitado, por cada 235 personas. Un obrero preparado por cada 235 personas. Afuera de los Estados Unidos, viajando por el mundo, este número cambia. Es un obrero cristiano capacitado, preparado, por cada 450,000 personas alrededor del mundo. Es más o menos 2 por cada 1,000,000 de habitantes en el mundo. Hermanos, es obvio que tenemos mucha herejía en el mundo porque los pastores que tenemos no entienden lo que deben enseñar. Un pastor africano que había sido pastor 7 años, preguntó, hermano, ¿cuándo como la carne de otro hombre, recibo también sus pecados? En Perú había un pastor viviendo con una muchacha que no era su esposa y estaba dando gracias al Señor en el culto donde yo estaba predicando. En el tiempo de oraciones y alabanzas y testimonios, él dio gracias al Señor que estaba amando más y más a la muchacha con la cual estaba viviendo. Y yo sé que yo no hablo español, por supuesto. Yo soy carnicero de la lengua. Pero yo estaba pensando, bueno, ese es un problema con el idioma. Entonces el próximo día yo estaba buscándolo y al encontrarlo, yo le pregunté, hermano, cuando usted dijo que está viviendo con esa muchacha, ¿usted está diciendo que viviendo? Él me dijo, sí. Pero en cuanto a relaciones sexuales, sí. Y no es su esposa. No. Hermano, usted no puede hacerlo, ese es pecado. Y me dijo, yo soy pastor. Y le dije, sí, por eso no debe hacerlo, porque es pecado que lo hace. ¿Por qué están haciéndolo? Él me dijo que cuando ellos estaban pensando en casarse, se fueron a otro pastor para buscar consejo. Y este pastor le dijo que la mejor manera para saber si ustedes deben casarse es vivir juntos. 6 meses o más o menos para entender si debemos casarnos o no.
Entonces, hermanos, lo que tenemos no es solamente un pastor viviendo en el pecado, tenemos otro pastor dando consejo que debe vivir en pecado. Y ninguno de los pastores estaban haciéndolo pensando que fue incorrecto. Él estaba haciendo o obedeciendo el consejo de otro pastor. Como les dije, 80% de los que se van a otros países para educación teológica no regresan para servir en sus países natales. Líderes de toda región del mundo dicen que su necesidad más urgente es entrenamiento de liderazgo pastoral. Cuando estaba haciendo la investigación de mi PhD, ese fue un requisito en ese programa, que haga o que hiciera una investigación actual entre el pueblo en otro país. Y entonces estaba en Ecuador estudiando con los quichuas de la sierra y les preguntaba en todas las aldeas, dime cuáles sus necesidades. Y ellos hablaron de pobreza o de ellos necesitaban representación con el gobierno y muchas cosas mencionaron. Pero en cada comunidad, cuando yo les pregunté cuál es la necesidad más urgente, más importante entre ustedes, cada uno de ellos me dijo, necesitamos formación pastoral. Necesitamos que nuestros pastores nos enseñen lo que la palabra dice. Porque están hablando de sus propias opiniones, de sus propias ideas. Es lo que hacen.